Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento. Y ha llegado el momento de poder compartir palabras. Y nunca nos vamos a cansar de decirlo. La palabra del Señor siempre es buena. Y la palabra del Señor, lo que nos va a hablar hoy es algo muy importante, que nosotros a veces pasamos por alto. ¿Sabes que cuando nosotros comenzamos, venimos a los caminos del Señor, obviamente con problemas, con dificultades, pero entre todas estas cosas sabemos que hay dificultades que son más grandes, más graves y que son como más importantes a la hora de resolverlas? Entonces allí Dios llega a nuestras vidas y comienza a hacer esa obra ahí. Alguno dirá, pastora, ¿cómo es esto? Bueno, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, muchos llegan con problemas matrimoniales, otros ya vienen separados, otros vienen depresivos, otros vienen con intentos de suicidio, otros vienen con adicciones, bueno, y así. Cada uno de nosotros hemos llegado con un problema, con una dificultad distinta, que ya no dábamos más, no sabíamos cómo resolver, no sabíamos cómo salir adelante, no sabíamos más nada. Necesitábamos que Dios haga algo, que Dios haga un milagro. Llegamos a los caminos del Señor y Dios hizo el milagro. Y Dios cambió nuestras vidas. Y uno dice, bueno, Señor, ¿será que esto es el camino del Señor? Que tú vas a ir, ¿qué? Haciendo los milagros, la obra. Y lo que muchas veces y muchos creyentes cristianos creen que es esa la obra de Dios. Y esa no es toda la obra del Señor. Esa es parte de la obra de Dios. Y después hay otra parte que va a llegar y que a veces uno dice, no, esto no debe ser de Dios. O esto no tiene por qué pasarme ahora. Justo vengo de una gran victoria, vengo de un momento maravilloso, vengo de un momento en donde todas las cosas de a poco me empiezan a salir bien, pero comienza a suceder algo. Vamos a compartir la palabra de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Y dice así entonces en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 17. Y dice así, y luego que Faraón que se vuelva a Egipto. Vamos a leerlo otra vez. Y dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso, iglesia, a nuestro Dios. ¡Aleluya! Alguno dice, pastora, ¿cómo es esto? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Tenemos como dos tiempos acá. El primer tiempo, aquellos que ya diría algunos, ya vi la película, no lo leyeron de la Biblia, lo vieron en la película. Hace viendo, hermano, siempre nos acordamos con mi esposo y a veces repetimos las historias y nos reímos solos nosotros, ¿sí? Entonces en un momento estábamos nosotros en la ciudad de Río Gallegos, estábamos pastoreando allí junto a los pastores, al pastor Roberto, su esposa, al pastor Hernán y la pastora Mariana, y nosotros habíamos llegado, estábamos trabajando y entonces nos toca comenzar a dar los estudios bíblicos. Pero bueno, la iglesia era grande, hicimos como unas evaluaciones para poner a cada persona según el nivel de conocimiento que tenía de la palabra del Señor. Entonces en algún momento nos sentamos y comenzamos a preguntarle a los hermanos porque habían respondido, habían dado esas respuestas de las preguntas y demás. Y nunca nos vamos a olvidar que un hermano dijo, sí, pastora, porque yo lo vi en la película. Claro, nosotros necesitábamos saber qué conocimiento tenía de la Biblia, no de las películas de José, del faraón, el apóstol Pablo, que son muy lindas, pero que bueno, cuando uno lee la Biblia, entonces por eso siempre nos acordamos de eso. Pero bueno, algunos dirá, pastora, bueno, aquellos que ya leyeron la Biblia y vieron la película de de Moisés, cuando Dios lo saca de Egipto, cuando se acerca a Dios, cuando Moisés, el libertador, hace todos los milagros, las señales, las plagas, todo lo demás, lo que ya sabemos.
Y entonces dice que luego Faraón dice, bueno, ya está, vayan. La última señal fue la muerte de los primogénitos. Mueren los primogénitos de todo el pueblo de Egipto, no solamente los hijos, sino de los animales. Y sale el pueblo y les da libertad. Y entonces dice que cuando el pueblo sale, Dios dice esto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, y nomás estaba. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Alguno dirá, pastora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Porque a veces nosotros creemos que solamente el obrar de Dios es el milagro. Es como Dios nos ayuda, como Dios nos bendice. Pero también tienes que entender de que va a haber etapas, momentos de la vida que vas a tener que enfrentar las situaciones. Vas a tener que ir a la guerra, como se dice comúnmente. Alguno dirá, pastora, quizás a la guerra así como en la antigüedad. Obviamente que no. Pero sé que vas a tener que ir a defender lo tuyo. Sé que vas a tener que defender tu fe. Vas a tener que defender lo que has creído. Algunos tienen que ir a defender hasta su servicio. Algunos dicen, pastora, bueno. Porque a veces uno dice, bueno, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué comienzan los familiares, amigos, seres queridos, nuestro corazón? Y entonces tú tienes que saber de que tú tienes que ir a la guerra. Vas a tener que ir a pelear. Y a veces vas a tener que pelear hasta contigo mismo, con tu mente, con tu corazón, con tu ánimo, con tu carácter. Vas a tener que pelearla. Pero el Señor sabiamente dijo, después de tan grande victoria, después de haber hecho los milagros que Dios hizo, después de lo que venía, Dios abrió el mar rojo, iba a abrir el mar rojo. Luego Dios mandó la columna de fuego de noche, la columna de nube de día que los acompañaba. Pero aún así Dios dijo, no vamos a ir que salgan de una victoria, de ver la mano del Señor directamente a la guerra. ¿Y esto qué significa? Significa que a veces Dios nos da como ese tiempo a nosotros de madurez, de fortalecernos en la fe, de afianzarnos en el conocimiento de su palabra. Pero luego vas a tener que enfrentar lo inevitable. Alguno dirá, pastora, bueno, por eso algunos dicen, pastora, yo cuando llegué a los caminos del Señor estábamos, pero de 10 con mi esposa, con mi marido, nos reconciliábamos, estábamos en la segunda, tercera, quinta luna de miel. Pero ahora nos vemos y casi estamos como los perros y los gatos y no concordamos y no ¿Qué pasó ahí en el medio? Bueno, lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa con la economía. Algunos dicen, pastora, Dios me sacó a mí de las deudas, de la pobreza, me dio bendiciones económicas, me abrió puertas, pero luego tienes que enfrentar realmente la situación, lo inevitable. Porque no es que el pueblo de Dios no enfrentó a los filisteos, claro que los enfrentó. Luego lee la historia, continúa leyendo la historia en la Biblia. Sigue leyendo, luego pasaron 40 años. La idea no es que pase 40 años para que tú tengas que entender de que hay cosas que tienes que enfrentar. Pero no fue por capricho de Dios que pasaron 40 años. Algunos dirán, pastora, ¿por qué pasaron 40 años el pueblo de Dios en el desierto? Bueno, la Biblia lo cuenta, dice que Dios dijo, esta generación no entrará a la tierra prometida porque es contumaz, porque es dura de servir, porque tiene un corazón rebelde, porque tiene un corazón de desobediencia. Y entonces Dios dijo, ¿qué hago? Los saco de Egipto, los mato apenas hicieron el becerro de oro. ¿Qué va a decir la gente? Dios los sacó a morir al desierto. Entonces, como Dios no los quiso matar, y es más, Moisés intercedió para que Dios no los matara, los exterminara a todos. Entonces dice que Dios dijo, está bien, no los voy a matar, no los voy a exterminar, pero esta generación ninguno va a entrar a la tierra prometida. Solo entró Josué y Caleb. Luego lee la historia, está ahí, lo cuenta. Y entonces por eso el pueblo del Señor estuvo dando vueltas 40 años en el desierto, porque esperó hasta que se muriera el último de esa generación, porque no iban a entrar a ver las bendiciones de Dios.
que Dios les había prometido. La verdad que les costó muchos años. Y vamos a ser realistas, la siguiente generación tuvo que esperar a que se murieran sus padres, sus abuelos, sus antepasados, para luego ver la bendición del Señor. Así de importante es nuestra vida. Alguno dirá, pastora, todavía no estoy entendiendo. Y sí, porque algunos dicen, pastora, yo ya soy una persona grande. Bueno, pero desde nosotros tiene que salir la bendición del Señor. No seamos como la generación que tiene que morir para que nuestros hijos puedan entrar a la tierra prometida. ¿Entiendes? Pero no vamos a hablar de eso ahora, que es un tema muy importante que podría predicar exactamente de eso. Pero lo que sí Dios nos enseña hoy en esta palabra es que Dios a veces espera un poco de madurez, un poco de que crezcas en el conocimiento de la palabra, pero luego te vas a tener que enfrentar con lo inevitable. ¿Qué era lo inevitable? Enfrentar, ir a pelear por la tierra prometida. Tenían que ir a pelear por la tierra prometida, no había más. No había otra manera de ganar la bendición de Dios. Alguno dirá, pastora, ¿por qué sufrí en mi liderazgo? ¿Por qué hoy quizás estuve liderando y ahora ya no estoy? Bueno, porque te tenías que enfrentar a tu realidad. Dios nos permite a nosotros ver la gloria del Señor, pero luego también tenemos que ir resolviendo nuestros errores. Por eso es que quizás pasaste un tiempo de bendición, un tiempo de luna de miel con tu esposa, con tu marido, y hoy quizás no está en luna de miel. Y hoy quizás se miran y están ahí como diciendo, pero ¿qué pasó? Ahora no nos podemos ni sentar a tomar mate tranquilo. Bueno, porque era una situación que sí o sí, inevitablemente ibas a tener que enfrentar. ¿Por qué? Porque es el momento de cambiar, porque es el momento de mejorar, porque es el tiempo de hacer las correcciones que tengas que hacer, tanto tú como tu esposa, tanto nosotros como padres como nuestros hijos, tanto en lo económico como en la salud. Algunos dicen, pastora, venía bien, venía sano y ahora me enfermé. Bueno, pero sigues comiendo como si tuvieras 20 años, como si tus intestinos y tu hígado tuviera 15 años o 10, pero ya tienen casi 30, 40 y ni hablar de 50, 60. La vez pasada había una hermana que ya nos conocemos hace muchos años y me dice, mejor hablemos del mundial, dice, porque si te tengo que contar de mi salud después de los 60, yo le digo, no me hablemos del mundial. Y uno dice, pastora, bueno, porque los achaques de la vida, de no habernos cuidado, de no haber ido al médico, de no haber hecho el tratamiento como correspondía. Hay tantas maneras de cuidarnos, de aprender. Pero algunos dicen, bueno, pastor, hasta que no termino en el hospital internado, bueno, pero eso no es culpa de Dios. Hay cosas a las cuales tú te vas a tener que enfrentar. Y alguno dice, pastora, bueno, pero eso nos dice la Biblia, no lo digo yo. Mira lo que dice la Biblia. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Todos sabemos que luego tuvieron que enfrentarlos, sí o sí, tuvieron que pelear por esa tierra prometida. Pasó un tiempo, sí, los 40 años, que no es los 40 años que nosotros vamos a tener que esperar, pero sí ya pasó un tiempo prudencial. Algunos dicen, pastora, ¿por qué todavía no puedo afirmarme en los caminos del Señor? Porque en los primeros tiempos, en los primeros años, Dios te sostenía en su fe, en su misericordia, pero luego tú ya tenías que haberte ejercitado, tú ya tenías que haber sacado músculos, tú ya tenías que haberte fortalecido en la fe y no esperar solamente las bendiciones del Señor. ¿Sabes que una de las cosas que pasó en la historia del cristianismo fue esto? Claro, hubo una época en donde decía, vamos a buscar el avivamiento. Claro, entonces la gente decía, bueno, allá está el avivamiento. Y entonces, campaña que había, avivamiento. Y luego, claro, después la otra campaña era como al otro año. Y decía, no, de acá hasta el otro año ya no hay más avivamiento. No, tienes que buscar tú el avivamiento. Por eso dice la Biblia, aviva el fuego del don de Dios que puse en tu corazón.
Pero la gente decía, como yo no quiero hacer ese esfuerzo, yo no cocino asado. Pero sí, toda la vida he visto a mi padre cocinarlo, hermanos cocinarlo. Y entonces, ¿qué hace? Que le ponen, y entonces tienes que avivar el fuego, porque si no se te apaga. Nosotros que estuvimos muchos años en el sur, usamos los famosos chulengos, porque allá si no se te apaga en 2 segundos, el viento te lo apaga. Y cuando no teníamos chulengos, los hermanos se armaban casi como una mini casa para poder hacer el asado allá en el sur. Porque claro, prendían el fuego, de repente se levantaba el viento, te apagaba todo, te llevaba las brasas, todo. Entonces los hermanos, yo hasta el día de hoy admiro a las personas que cocinan asado, porque hay que tener mucha paciencia, mucha preparación. Acá no sufrimos del viento, pero en el sur tú prendes un fuego y bueno, luego terminas quemándote un bosque. Pero bueno, uno dice, pastora, bueno, pero así tienes que avivarlo porque si no se apaga. Pero algunos dicen, pastora, como yo no lo quiero avivar, allá me dijeron que hay una campaña, voy para allá y entonces te hablan, te empujan, a otros los escupen y dicen, este es el fuego de Dios. No, es solamente vas por la emoción. Luego tú tienes que aprender a avivar el don de Dios en tu corazón. Y el Señor dice, ¿por qué? Porque en un momento vas a enfrentar esta situación. Vas a enfrentar a ver de qué estás hecho. De qué estamos hechos. Porque dice que entonces nosotros seremos probados. Nuestra fe va a ser probada. Nuestro llamado va a ser probado. Nuestro liderazgo va a ser probado. Nuestro matrimonio va a ser probado. Nuestra crianza con nuestros hijos va a ser probado. Nuestra salud va a ser probada. Todo va a ser probado. A ver de qué estamos hechos. A ver qué hicimos, qué no hicimos. Si nuestra casa está fundamentada sobre la roca o fundamentamos nuestra vida, nuestra casa sobre la arena. A ver si a la primera dificultad cierras la puerta y te vas de la iglesia. Y uno dice, pastora, bueno, porque esa es tu fe. Y antes estabas como hace muchos años atrás, que decían campaña y la gente va. Después no se congrega más, Después no aviva el fuego del don de Dios nunca más. Y cuando hay otra campaña, allá van y que le revoleen el saco y que... Pero ahora el Señor dice, no quiero llevarte por ese lugar, pero que lo vas a tener que enfrentar, lo vas a enfrentar. Dios te va a sostener, claro que Dios te va a sostener. Pero hay cosas que las vas a tener que tú forjar. Tienes tú que forjarlas. Algunos dicen, pastora, ¿cómo se hace para forjar un buen hogar? Y tú lo tienes que forjar. La mujer tiene que forjar el hogar, el hombre tiene que forjar el hogar. ¿Y cómo se forja? Bueno, como dice la Biblia. La Biblia dice que la mujer es la que construye o destruye un hogar. Si tus hijos no quieren llegar a tu casa porque ya no te quieren escuchar, es un problema de la mujer. Si tu marido no quiere volver a su casa, es un problema de la mujer. Y viceversa. Si tú dices, no quiero volver a la casa porque ya no sé con qué me voy a encontrar con mi esposo, con mis hijos, es porque hay algo que no está funcionando en el hogar. No están forjando un hogar al cual cualquier persona querría estar, querría volver. ¿Entiendes? El hombre tiene que ser cabeza, protector, proveedor, proveer la seguridad. Entre el 80 y el 90% de las entradas económicas. Las mujeres obviamente que trabajamos, ayudamos, pero siempre nos reímos porque yo a veces le mando los memes a mi esposo y nos reímos entre los dos, que dice, trabajo porque soy independiente, y el marido le pone al lado, yo trabaja porque quiere para sus cosas, no le falta nada. Bueno, pero ahí nosotras estamos felices, obviamente. Tenemos más dinero para gastar. Y uno dice, pastora, bueno, pero esa es la realidad, eso es lo que nos enseña la Biblia, no hay más. Si tú no estás forjando tu hogar en más o menos en estos parámetros, si tú no quieres volver a tu casa, si tu esposo no quiere volver a tu casa, tu mujer no quiere volver a tu casa, tus hijos no quieren volver a tu casa, entonces no estás forjando un hogar. No lo estás construyendo como lo deberías construir. Y alguno dirá, pero pastora, nosotros nos llevamos bien, sí, porque estaba la presencia de Dios, la bendición del Señor. Pero luego vas a tener que enfrentar a los filisteos. Dios
no te manda a la guerra de una. El Señor te prepara, el Señor te da herramientas, el Señor te da enseñanzas, el Señor te da palabra, el Señor te da crecimiento. Vas entendiendo lo que tienes que hacer, pero luego tú lo pones por obra o no. Pero la prueba va a venir. Pero enfrentar a los filisteos va a venir. Por eso es que hoy quizás tú te preguntas y dices, pastora, ¿por qué no puedo permanecer en los caminos del Señor? Porque los primeros tiempos, como dice la Biblia, yo te guié. Tú no sabías, pero yo te estaba guiando. Pero luego tienes que crecer. El Señor no puede guiarte toda la vida como un niño, como un bebé. Darte el alimento como un bebé. Después tienes que salir a buscarla. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos proveían del alimento. Pero luego de grande, con 40 años, ¿qué vas a decir? Mamá, estoy esperando que me traigas la comida. Uno dice, ya estás como medio grandecito. Como para ir a buscarla vos, ¿no? Y uno dice, pastora, es gracioso. Pero lo mismo pasa en la fe. Lo mismo pasa en la fe. Ya llega un momento en que tú tienes que ir a buscar el alimento. Tú tienes que ir a buscar ese alimento en la palabra del Señor, en las enseñanzas del Señor, en poner por obra su palabra. En que la palabra del Señor sea viva en ti, eficaz. Que comience a encender tu alma, tu espíritu. Que te mueva su palabra. A hacer, a trabajar, a crecer, a cambiar. A decir, Señor, tengo que cambiar. No puedo estar toda la vida. Ya estoy como 40 años y le sigo pidiendo a Dios que me dé alimento. El Señor dice, tienes que empezar a pasar a la otra etapa. Y quizás estás en esta etapa. Quizás estás en la etapa en donde ya tienes que madurar. El Señor al principio no te mandó directamente a la guerra porque eras un bebé recién nacido. Porque eras un niño que necesitaba ser amamantado, necesitaba ser cobijado, necesitaba ser cuidado. Necesitaba recibir el amor de Dios, necesitaba recibir la fortaleza del Señor. Pero luego vas a tener que salir a la vida. Y vas a tener que enfrentar. Y vas a tener que ver cómo resolves la situación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tu mente, con tu corazón. Porque la vas a tener que resolver. No puedes todavía, luego de cuántos años que conoces al Señor, estar todavía cayendo en la depresión, en la amargura, me quiero quitar la vida. Cada tanto voy y caigo en la pornografía y bueno, y cada tanto hago esto, todo lo que no tengo que hacer. Y bueno, por ahí me tomo una copita. Uno dice, no, pero ya está. Esa época, ese tiempo tiene que pasar. Tienes que pasar a la otra etapa. Y es el momento de enfrentar al filisteo. En los primeros tiempos el Señor no te hace enfrentar al filisteo. Porque recién te estás fortaleciendo, recién estás entendiendo, recién estás creciendo. Pero luego lo vas a tener que enfrentar porque es inevitable. Todos nos tenemos que enfrentar y confrontar a nosotros mismos. Todos vamos a tener que hacer el esfuerzo por cambiar. Todos vamos a tener que hacer el esfuerzo por mejorar, por avanzar, por madurar, por calificarnos, ya sea en nuestro trabajo, en lo que hacemos. Yo siempre decía algo, nosotros le hemos enseñado a todos los hermanos, a los líderes, es siempre tenemos que ser y buscar la excelencia, sin que nos quite el sueño, obviamente. Pero sí tenemos que ir buscando, si pusimos una, podemos poner 2, y al próximo mes podemos poner 3. Bueno, ahora tenemos las pantallas acá, hermosas, y uno dice, bueno, pastora, ¿cuánto? Estuvimos con la pantalla ahí, a veces se veía, a veces no se veía. El de atrás decía, ¿qué estarán poniendo? Bueno, vamos mejorando. Esa es la idea. Esa es la idea. De que vayamos madurando, que vayamos tomando el desafío. Que si te toca el desafío de llevar adelante tu familia, tu hogar, tu vida, tu crecimiento, bueno, que lo hagas. Te vas a tener que enfrentar al filisteo, sí. Vas a tener que luchar por la tierra prometida, por esa bendición que anhelas, que sueñas, que quieres. Y ya vas a tener las herramientas, porque cuando el Señor te manda a pelear, cuando el Señor te manda y te diga, bueno, hasta acá yo te acompañé, pero de ahora vas a tener que estar firme. Va a venir la prueba, la lucha. Yo voy a estar, porque el Señor sigue estando, El Señor no se va a ningún lado. Simplemente que ya ahora caminas de otra manera.
Ya el Señor dice, ahora me tienes que creer. Tienes que creer que yo sigo a tu lado. Y alguno dice, pastora, oro y no siento la presencia del Señor, el fuego. A veces que oro y no lloro y no me estremezco como lo hacía mis primeros años de congregante. Pero tienes que madurar y saber de que Dios sigue estando ahí. ¿Entiendes? Y ese va a ser tu filisteo que vas a tener que enfrentar. Y se enfrenta porque crecemos. Porque tenemos que ir por más. Dice la Biblia y la historia cuenta que el pueblo del Señor ya había obtenido una gran victoria, que era ser libres, salir de la esclavitud. Y esa fue una gran victoria. Pero luego tuvieron que ir por más. Y luego de salir, pasaron los años y tuvieron que ir a enfrentar a los filisteos. Son historias maravillosas esas. Luego las hemos predicado muchas veces también. Pero ahora tienes que dar ese paso. Ahora te preguntas por qué tienes dificultad con tus hijos. Y bueno, porque ahora ya tienes que empezar. Ya es el momento de enfrentar al filisteo. Y el Señor te quiso preparar. Y el Señor nos quiso y nos quiere y nos prepara. Pero a veces uno dice, bueno, ya lo haré en algún momento. Ya me esforzaré en algún otro momento. Ya haré. Ya pondré por obra, ya. Y alguno dice, no, ya es el momento. Ya es el momento. Ahora tenemos que ver de qué está hecha nuestra fe. Cuando hay dificultades en la casa, cuando hay dificultades en la economía, cuando hay dificultades en nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando dudamos de si Dios sigue estando a nuestro lado. No, porque ya no siento el fuego de Dios inundando mi habitación cuando estoy en oración. Y aún así tienes que creer y decir, Señor, yo creo, es un momento. Luego volverás a sentir su presencia. Pero ciertamente. Y cuando te toque enfrentar al filisteo, ahí sabrás. Y ahí sabremos. Y ahí nos damos cuenta si nos fortalecimos lo que nos tendríamos que haber fortalecido en la fe. Si maduramos, si nos ejercitamos en la fe y tenemos músculos para enfrentar. O todavía estamos medio flaquitos. Bueno, a veces nos damos cuenta de que nos faltó un poco de fe, nos faltó un poco de conocimiento, nos faltó un poco de perseverancia. Podríamos haberlo hecho mejor, claro que sí, pero bueno, ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Dirá pastora. Bueno, ahora ya estamos enfrentando a los filisteos. ¿Y sabes qué es lo bueno de todo esto? Alguno dirá, pastora, no sé si hay algo bueno. Claro que siempre hay algo bueno en los caminos del Señor. Que el Señor, cuando tú te tengas que enfrentar, como ahora que quizás estás enfrentando a tu filisteo, el Señor te dará las herramientas, Él te sigue capacitando, Él te sigue dando las fuerzas, Él te sigue dando todo lo que necesitas. Pero de ahora en más tienes que saber de que te tienes que seguir preparando. Porque siempre, cuando tú quieras ir a arrebatar la bendición que tiene en la próxima etapa, tendrás que estar fortalecido, crecido, maduro en la fe, sabiendo de que el Señor, aunque quizás no lo sientas como el primer día, el Señor sigue estando ahí. Amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Yo te invito a que te pongas de pie. Y la palabra del Señor dice así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Algunos que no tenemos que ser ninguno de nosotros, aclaramos, se vuelven atrás, dejan a Dios, se desilusionan de la fe. Dice al final, no. El Señor dice, yo te preparé todo este tiempo. Yo te alimenté. Cuando el pueblo del Señor, a pesar de su rebeldía, estuvo 40 años en el desierto, no le faltó comida, no le faltó agua, no le faltaron vestimentas. Dice que no se enfermaron. Dios le proveyó de todo lo que ellos necesitaban. Y así hará Dios contigo. Dios te dará todo lo que tú necesitas. Nos pondremos a prueba. Y sí, siempre de una u otra manera nos pone a prueba la vida. Y ahí tenemos que ver cómo volanteamos, qué giro le damos a nuestra vida. Obviamente
para bien, para Dios. Si antes caía continuamente en depresión, ahora ya no caigo más. Si continuamente en mi momento de angustia me iba a prender un cigarrillo, me iba a tomar una copa, me desahogaba mirando cosas feas en internet. Uno dice, no, pastora, ya no lo hago más. Bueno, eso es bueno. Porque significa que vas madurando, que supiste corregir los errores. Pero si lo sigues repitiendo una y otra vez, vas a tener que enfrentar al filisteo. Y ojalá que puedas tomar de las bendiciones que Dios tiene para ti para enfrentarlos. Porque Dios te quiere seguir dando alimento, agua, ropa. El Señor no quiere que te enfermes. El Señor te seguirá proveyendo de lo que tú necesitas. Pero para eso tú tienes que estar acá. Si te volviste a Egipto, si te alejaste de Dios, si te fuiste al mundo, nada de eso estará en la mitad del camino. No tendrás eso para poder levantarte una vez más y creer y saber que el Señor sigue estando contigo. Amén. Así que no tenemos que volver, no vamos a ser ninguno de nosotros los que nos volveremos atrás. Pero la Biblia lo deja ahí para que nosotros sepamos de que hay personas que cuando tienen que enfrentar al filisteo, se volvieron atrás. Y cuando les tocó enfrentar, muchos dijeron, nos trajiste aquí, éramos más felices cuando estábamos en Egipto. Increíblemente, el pueblo contumaz dijo eso. Pero bueno, nosotros tenemos que ser distintos. Así que vamos a pedirle en esta tarde al Señor que Él nos ayude. Porque muchos de nosotros estamos y continuamente vamos a enfrentar nuestros filisteos. Dios nos sostiene, nos da un momento de paz, de tranquilidad, pero luego vamos a tener que cambiar. Luego vamos a tener que esforzarnos, luego vamos a tener que madurar. Luego vamos a tener que cambiar. No podemos morir como llegamos a los caminos del Señor. Tenemos que ir mejorando. Y todas esas bendiciones Dios nos ayudará y Él nos dará lo que necesitamos para pelear y para enfrentar a los filisteos. ¿Amén? Así que dale un fuerte aplauso si quieres darle al Señor. Aleluya. Y aquellos que quieran y dicen, así quiero yo caminar con el Señor. Bueno, lo primero que tienes que hacer, si no has aceptado a Cristo en tu corazón, es hacerlo. Y aquel que se fue a Egipto y ahora está volviendo, bueno, es el momento de reconciliarse con el Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y los que quieran nuevamente o por primera vez aceptar a Cristo en su corazón, repitan esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que cada día, tú me prepares, y yo ponga por obra, todo lo que tú me enseñas, para enfrentar al filisteo, y para lograr, alcanzar las bendiciones de la tierra prometida. Yo dejo todo en tus manos, sabiendo que tú me ayudarás. Por eso te doy gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro